Arte France y Tournez-vous s'il vous plaît presentan Arqueo. Mi nombre es Peter Eco, soy arqueólogo y los llevaré a lugares muy importantes en todo el mundo. Conoceremos a otros arqueólogos y aprenderemos sobre sus investigaciones y sus más recientes descubrimientos. Vamos a embarcarnos en un viaje maravilloso a través del tiempo y la historia. Hoy estaré viajando a una de las regiones más áridas, en Arabia Saudita. Al norte del desierto de Hiyaz está una antigua ciudad que hasta ahora nunca ha sido realmente excavada, la misteriosa ciudad de Hegra. Para llegar a este sitio arqueológico, se deben atravesar muchos kilómetros de desierto. En esta parte del mundo, al clima lo llaman hiperárido. Y en pleno verano, la temperatura supera 49 grados centígrados. Se podría pensar que los humanos nunca se habrían asentado en un lugar tan inhóspito. Sin embargo, es uno de los grandes hitos de la antigüedad clásica, abandonada a las arenas del desierto por siglos. En este macizo rocoso, hombres de la Edad Antigua dejaron su imponente rastro. Estas altas tumbas. Esta arquitectura es la firma de gente legendaria, los nabateos. Estos ricos caravaneros, contemporáneos de los griegos, habitaron la península arábica del siglo III a.C. al siglo II después de Cristo. Hegra cuenta con otras 100 tumbas como esta. Se sabía muy poco sobre esta necrópolis perdida en el desierto, hasta el 2008, cuando el sitio fue calificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y el gobierno saudita inició las primeras excavaciones en gran escala. Un equipo franco-saudita está rastreando la historia de estos vestigios preislámicos que fueron ignorados durante siglos. ¿Cuándo y por qué se levantó esta ciudad en medio del desierto? ¿Cuál fue su poder? ¿Y por qué fue abandonada? Estas son las preguntas que los arqueólogos se plantean. Se debe considerar que este equipo comenzó casi de la nada, porque nunca antes se había realizado una excavación aquí. Es una joya para los arqueólogos, una oportunidad fantástica. En los últimos 8 años, nuestro conocimiento se ha acumulado y se está levantando el velo sobre la historia de la legendaria Hegra. Hegra, tras la huella de los nabateos. En el 2008, cuando los arqueólogos obtuvieron permiso para excavar este sitio, solo tenían un testimonio raro pero valioso: el de los 2 padres dominicos Rafael Savignac y Antonio Josem, quienes visitaron el sitio en 1907 y lo fotografiaron. Su viaje es complicado porque el sitio está vigilado por hombres armados y por el contexto político. Las relaciones entre las tribus árabes y los otomanos son particularmente tensas. En poco tiempo, inmortalizan algunos de los restos y hacen conexión con la capital de los nabateos, Petra, a 300 millas de distancia, en la actual Jordania. Aquí también se encuentra una necrópolis tallada en roca. Estas tumbas, de estilo inimitable, están relacionadas con las de Arabia Saudita. Hola, Laila. Hola, Peter.
Espera un segundo, ya voy. En este equipo francés saudita, una mujer codirige las excavaciones, Laila Neme. Sí, como ya te había comentado en ocasiones anteriores, en el sitio de Madain Saleh hay inscripciones. Ha trabajado en la civilización nabatea durante 30 años. Inició el proyecto arqueológico en esta ciudad con sus colegas sauditas. Al ver una tumba y un arte lapidario de este tipo, ¿estamos seguros de que estamos entre los nabateos? Sí, podríamos decir de alguna manera que es su marca. Tallaron tumbas como esta en Petra y tan pronto como los nabateos llegan y se instalan en un sitio con formaciones rocosas que se prestan para una arquitectura excavada en roca, las hacen. Los nabateos son expertos en lo que se puede llamar el lado compuesto. Aplican diferentes estilos a partir de lo que se llama un orden greco-romano. Es una fachada enmarcada por pilastras. Encima del orden greco-romano colocan un entablamento egipcio y sobre él esos dos medios merlones. ¿Los elementos que se ven arriba? Se llama la corona de la tumba y su origen es más mesopotámico. Y se refleja en este hermoso sitio. Es tan hermoso como único. Ahora veamos algo, no muy lejos, por aquí. Esta tumba sin acabar. El albañil nunca la terminó. Esto nos permite ver cómo los nabateos tallaron sus tumbas. Comenzaron con accesos en la parte superior, donde vemos pequeñas muescas. Aquellas. Permitía a los albañiles dejar el área de trabajo. Sin embargo, terminaron cada etapa por completo. Lo vemos en detalle, esa parte está terminada. No retocan, trabajan y no retocan lo que ya está hecho. ¿Por qué los nabateos pusieron tanta energía en construir una necrópolis tan ostentosa en el desierto? Los arqueólogos ahora entienden que esta necrópolis fue el resultado de una conquista. Antes de los nabateos, gente diferente vivía aquí. Laila halló su rastro en este macizo rocoso del lugar, el Jabal Itlib. Entramos por una grieta en la roca. Vaya, me faltan las palabras. Este es un sitio extraordinario. Luego del pasaje, aquí se abren grandes perspectivas. Es uno de mis lugares favoritos, tal vez mi favorito en Hegra. Hallé algunas inscripciones aquí no hace mucho. Vamos a verlas. Laila es epigrafista, especialista en escrituras antiguas. Cuidado al saltar la grieta. Logró descifrar estos grafitos. Esta es la inscripción que mencioné, escrita en caracteres de danitas, específicos de las personas que vivieron aquí antes que los nabateos. ¿De qué fecha? Es difícil decirlo, pero a priori podría ser entre los siglos 4 y 5 antes de Cristo. Estos primeros habitantes grabaron sus nombres aquí. Hay pocos grafitos de este tipo en el sitio. Los arqueólogos concluyeron que esta primera ocupación se limitó a una aldea, pero contenía un tesoro que despertó el interés de los nabateos. ¿Ves las rocas a lo lejos? En la parte inferior hay una línea de árboles que era un uadi, que es una corriente donde se hallaron rastros de estos primeros habitantes a lo largo del uadi. No sorprende, ya que el acceso al agua era más fácil. Es normal que se establecieran allí. Comprendemos mejor por qué los nabateos se mudaron aquí tiempo después. La presencia de agua hizo que los nabateos se establecieran aquí al llegar. Un poblado cerca de un oasis. Eso es lo que probablemente fue Hegra antes de la conquista de los nabateos. Entonces, ¿cuándo decidieron establecerse aquí? Gracias a textos antiguos, los arqueólogos saben que los nabateos deambulan por este desierto desde el siglo III a.C. Hegra está en una ruta comercial muy lucrativa. El nabateo buscaba en Arabia Félix, ahora llamado Yemen, incienso y mirra, productos muy populares en el Mediterráneo en la antigüedad. Sus caravanas pasaron por el oasis de Hegra.
Pero ¿cuándo decidieron quedarse? Las inscripciones antiguas de nuevo darán pistas valiosas a los arqueólogos. Con la llegada de los nabateos se abre un nuevo capítulo de la historia de Hegra. ¿Se conoce la fecha? Sí, tenemos suerte porque en Hegra, a diferencia de Petra, cerca de un tercio de las tumbas tienen largas inscripciones nabateas que están fechadas. Allí en el marco sobre el águila hay una inscripción de varias líneas y esta es la más antigua de todas. Esta inscripción marca el inicio de la era cristiana, es decir, año 1 antes y después de Cristo. De esta forma sabemos que los nabateos estaban aquí y es probable que si la tumba ya estaba cortada al inicio de esta era, estuvieran aquí al menos 20 o 30 años antes. Así que podemos imaginar que llegaron en la segunda mitad del primer siglo antes de Cristo. ¿Y el inicio de la era cristiana en qué punto corresponde en la trayectoria de la civilización nabatea? Corresponde a su período de máxima expansión. En ese momento se extienden desde Petra hacia el sur hasta Hegra, lo que en mi opinión hace una frontera. No es una frontera moderna, sino un área más allá de la cual no es territorio nabateo, pero sí uno que se puede controlar a través de sus rutas de caravana. La historia se aclara. Los nabateos extienden su territorio a este oasis, un poco antes del comienzo de la era cristiana. Hacen de Hegra una ciudad fronteriza, cuya arquitectura simboliza su poder y riqueza. Hace 4 años, Laila y su equipo comenzaron a estudiar estos monumentos, en los que hicieron descubrimientos históricos. Al despejar la arena que cerraba ciertas tumbas, los arqueólogos desenterraron los restos nunca antes hallados en otras tumbas nabateas. Esqueletos. Una caja de madera y miles de fragmentos orgánicos. Telas, cuero, milagrosamente conservado gracias al clima árido. En Petra, nada de esto se conservó debido a la humedad. Estudiar estos vestigios en el laboratorio produjo sorpresa. Los científicos descubrieron que los nabateos momificaban a sus muertos, un rito funerario que nadie sospechaba. Los fallecidos se enterraban desnudos. El cuerpo era cubierto con resina. Tenemos ejemplos aquí. Esas marcas negras. Este material pretende retrasar la descomposición del cuerpo, así que podemos hablar de una momia, pero no de momificación al modo egipcio. ¿Sin evisceración? Sin evisceración. Sí. Los órganos permanecen en su lugar, así que una vez que el cuerpo es recubierto con este material, primero lo envuelven en una cubierta. Son las fibras de lana teñidas de rojo. El cuerpo está envuelto en otros 2 sobres textiles, colocando una capa de resina entre cada capa textil. Una vez colocados los 3 sobres, deben ser atados para sujetarlos. Entonces hallamos las correas. Fantástico. Está bien preservada. Esta está casi completa, con bordes en cada lado. Y lo mejor de todo es que descubrimos que el difunto, en el momento en que lo estaban preparando, no estaba desnudo por completo. Lo primero que hicieron fue colocarle un collar de dátiles bastante ancho alrededor del cuello, colgando sobre el pecho. Lo sabemos porque hallamos el collar. Obviamente los dátiles se secaron durante 2000 años. ¿Puedes mostrarme? Acércate un poco. Hay 3 dátiles. Y lo extraordinario es que ves que alrededor de ellos hay espacio. Simplemente significa que el dátil se secó. Entonces, cuando se colocó en el collar y alrededor del cuello del difunto, todavía estaba pulposo. Significa que el nabateo quería acompañar a los muertos al más allá con una ofrenda vegetal. Y se puede suponer que comieron dátiles en la tumba. Así que esta es la primera vez que hallamos este tipo de ofrenda vegetal en una tumba nabatea. Fascinante. Sí. Este nuevo descubrimiento indica que los nabateos, que eran politeístas, también creían en un más allá. Envuelto en varias capas de tela, el cuerpo fue llevado en una cubierta de cuero hasta su tumba. En uno de estos nichos, el difunto comenzó su viaje final.
Mientras Laila se centró en este descubrimiento, un poco más allá, uno de sus colegas continuó la investigación para comprender la historia de Hegra. François Villeneuve buscó la ciudad de los vivos. Quería saber cuál era el alcance de la ciudad de los nabateos, cuál fue su fuerza. En esta vasta llanura, con muy pocas pistas, François halló el rastro de una muralla. Hola, François. Hola, Peter. Buen punto de observación. Sí, es hermoso aquí. Se puede observar toda la ciudad y tener buena vista de la muralla. ¿Puedo acompañarte? Ven y lo verás, es hermoso. Vaya, es cierto que acá tenemos una vista completa, que a decir verdad, es muy amorfa. No se distingue mucho. ¿Cómo definiste esta ciudad e identificaste sus límites? Existe la posibilidad que tuviera un muro como la mayoría de las ciudades antiguas de esta región. Así que nos propusimos hallar esa muralla, que ahora está aplanada. Está hecha de ladrillos de barro, construida durante el período nabateo en el primer siglo. ¿Y aún se ven restos en el suelo? Aún se pueden ver los restos en el suelo. Estamos bien ubicados aquí para verlos. En primer plano, frente a nosotros, vemos los restos de edificios de piedra. Es la puerta norte, en la muralla de la ciudad. Si uno comienza desde esta puerta, podemos seguir fácilmente la pared mirando las marcas de neumáticos del automóvil y vemos que la muralla sigue en dirección sureste. Además, también podemos observar... François identificó un muro de 2 millas de largo. Rodea una ciudad de 52 hectáreas para una población estimada de 10.000 habitantes. Esto hace de Hegra una de las grandes ciudades antiguas de la península arábiga. Una vez hallados estos límites, los arqueólogos abrieron varios sitios de excavación dentro de la ciudad. ¿Los nabateos pusieron tanto esfuerzo en sus hogares como en sus tumbas? Daifala Al-Tali es uno de los 3 codirectores de este sitio arqueológico único. Con su equipo, despejó esta vasta zona y descubrió el testimonio de una vida confortable. ¿Son los objetos que hallaste? Sí, todos estos objetos son del hallazgo. Aquí tenemos algo único. Es un recipiente para cosméticos. Las mujeres lo usaban en su rutina de belleza. Y hemos hallado aquí una influencia nabatea. Como puedes ver aquí, es una cabeza. Oh, sí, es bella. Sí, muy bella. Es un objeto lujoso. ¿Así que es una prueba de la riqueza de la ciudad? Sí, nos indica que su vida cotidiana no era básica. Hay pruebas de que tenían un estilo de vida mucho más lujoso. Otro descubrimiento de esta excavación: monedas nabateas que le dan un nuevo estatus a Hegra. Algunas tenían escrito Hegra sobre la moneda misma. De acuerdo al tamaño de las monedas halladas, creemos que fueron hechas aquí en algún momento. Es otro testimonio del poder de esta ciudad. Algunos historiadores dicen que Hegra era la segunda capital de los nabateos, Petra al norte y Hegra al sur. Los arqueólogos ahora saben más sobre esta ciudad que fue clave para los nabateos. Pero queda un último enigma por resolver. ¿Cuándo fue abandonada esta ciudad? Por mucho tiempo se pensó que la historia de Hegra cesó a principios del siglo II, porque se sabe que en el año 106 Petra cayó ante los romanos y el reino de los nabateos declinó. Esta cronología está confirmada por las tumbas. La última fue construida en el 75 después de Cristo. Luego no hay rastros de los nabateos. ¿Acaso abandonaron Hegra? No es seguro. La excavación de la puerta de la ciudad abre un nuevo y desconocido capítulo de la historia de la ciudad. ¿Ves aquí? Miramos hacia la ciudad.
El centro de la ciudad está allí, donde están las rocas grandes. Tenemos una gran entrada con un umbral, piedras de mampostería a la derecha, izquierda. Ciertamente es una puerta de la ciudad, pero no esperábamos descubrir una inscripción en latín. Una inscripción militar en latín. Esta inscripción prueba que luego de los nabateos, los romanos se establecieron en este desierto, a más de 400 kilómetros de Roma. Es una fórmula de agradecimiento a Dios, un dios militar llamado Amún, el dios de la legión. La inscripción comienza con el nombre de la legión. Lo interesante es que la tropa está identificada en la última línea como Stationari ad porta, apostados en la puerta. No son tropas de paso, viven aquí, se establecen aquí. Sí, por supuesto. Esto nos dice que el ejército romano vino a tomar control de la ciudad y establecerse, lo cual mueve la frontera suroriental más lejos de Europa. Es un gran descubrimiento. El descubrimiento es importante porque en nuestros libros de historia, el mapa del Imperio Romano del siglo II a.C. no incluye esta parte del desierto. Ahora lo hará. ¿Hegra sería también ciudad estratégica para el imperio? ¿Cuál sería la importancia de esta ciudad romana? Aquí, François descubrió el cuartel de una guarnición, pero, aparte de esta estructura, nada en la ciudad lleva la marca de los romanos. La gran sorpresa para mí, como especialista en arqueología romana, es que esta gran ciudad, de poco más de 50 hectáreas, no contiene ningún elemento de la planificación urbana de Roma. No vemos eso en ningún otro lugar de todo el Imperio Romano. Todos saben que un plan urbano romano implica una cuadrícula, un foro, un teatro, un hipódromo y a veces un anfiteatro. No están aquí. Ninguno de ellos. Podríamos decir que los romanos no invirtieron mucho en Hegra por su lejanía. Está en los límites del imperio, en un entorno difícil. Sí, eso parece. Ya luchaban por conectar ciudades que estaban al norte. Se podría pensar que la consideraron como un punto en la ruta de conquista aún más al sur, y este objetivo pareció irreal y desesperado. Dejaron el cuartel cuando tuvieron suficiente fuerza, y en el siglo III, una época de gran crisis para el imperio, fueron repatriados para concentrarse en cosas más importantes. Enfrentados a este ambiente hostil, los romanos eventualmente cederían. Las monedas halladas en las excavaciones nos permitieron definir la fecha del fin de su presencia. Las últimas monedas datan de mediados del siglo IV. Las excavaciones más recientes muestran en esta ciudad abandonada a un grupo de gente, posiblemente una tribu árabe de la región, que continuó viviendo aquí por un siglo. Y entonces Hegra volvió a la soledad del desierto. Hasta que este equipo revele su historia. Aquí tienes, Shukran. salud. Tomaré para mí. Lo propio. ¿Cómo dicen a tu salud? Sacá. La historia de Hegra en realidad se develó con un capítulo pre-nabateo, una población local y luego una provincia muy importante del reino nabateo, y entonces la llegada de los romanos. ¿Qué se espera para el futuro? Hay mucho más que aprender. Estamos en una gran ruta de caravanas, la vía de caravanas desde una parte del Medio Oriente. Hemos visto poco de las caravanas y camellos, donde se detienen. Es un área de investigación que querríamos abordar. ¿Y tú, Daifala? En lo personal, ¿cómo te sientes con la colaboración de este proyecto? Arabia Saudita es un país muy grande, con diferentes civilizaciones, y es bueno ver otro capítulo de su historia pasada. Y pienso que este proyecto puede servir como muestra de cómo trabajar en cooperación por muchos años, con muy buenos resultados. Inshallah. Inshallah.